welcome again to Speak to Me Now. In this lesson, number 7, we are going to learn how to receive guests. En esta lección van a aprender cómo al momento de recibir un huésped de otro país, algún amigo, algún familiar lejano, cómo poder explicar en inglés cuáles son los lugares turísticos para visitar en tu ciudad, platillos tradicionales que ellos pueden degustar, así como en el área laboral si reciben algún ejecutivo de Estados Unidos o de otro país que hable inglés. Muchos estudiantes me han preguntado cómo puedo yo interactuar con ellos al momento de llevarlos a cenar y explicarles todo lo tradicional de México, porque aparte de negocios vienen aquí a pasear. Entonces, en esta lección van a aprender cómo hacer todo esto. Entonces, para esto vamos a aprender 2 frases importantes. There is, there are. Algunas palabras claves para formular algunas preguntas. Y finalmente, contracciones, que son abreviaciones de algunas palabras. Let's read the next dialogue. There is a conversation between Sarah, Michelle, and Steve. Sarah: who is that person? This is Steve Johnson. He is from New York. Hello. Do you know where I can eat traditional Mexican food? Yes, you can eat cabrito at Monterey Restaurant. Do you know what are the touristic sites? There is the Cola de Caballo, Parque Fundidora, and Paseo Santa Lucía. Thank you for the information. Aquí en este diálogo puse algunos ejemplos de lugares típicos para visitar en la ciudad de Monterrey. Esto nada más es para darles alguna idea si ustedes son de algún otro país o algún otro estado de la República Mexicana, pueden nada más cambiar los lugares. Entonces, para preguntar quién es esa persona, vamos a utilizar una palabra muy importante. Who. ¿Quién? This is Steve Johnson. Este es Steve Johnson. Do you know where? ¿Saben en dónde? Do you know where I can eat traditional Mexican food? Mexican food. El adjetivo va antes del sustantivo. En español decimos tradicional mexicana, pero en inglés se invierte el orden. What are the touristic sites? Touristic sites, lugares turísticos. Entonces, la primera palabra que vamos a aprender es what. What. ¿Qué? What questions do we have with what? ¿Qué preguntas nosotros podemos formular muy importantes para pedir información? Remember to repeat after me. What is your name? What is your name? What do you do? What do you do? What sport do you like? What sport do you like? What is your favorite food? What is your favorite food? Entonces, estas son preguntas que nosotros podemos hacer al momento de que conocemos a alguien de otro país en nuestra área de trabajo o algún amigo en la universidad, en la escuela, en el entorno social. Entonces, what, aquí son unas preguntas más básicas que nosotros podemos hacer con esta palabra. The next one, where. Where, we ask about the place.
Esta palabra nosotros hacemos preguntas acerca del lugar. Where do you work? Where do you work? Where does she live? Where does she live? Where is the store? Where is the store? Esto también nos sirve si estamos pidiendo dirección al momento de viajar a Estados Unidos, otro país donde hablan inglés, para preguntar la ubicación de un lugar. When we use in time. When, day, hour, year, month, condition, la condición de alguna situación. When is the meeting? When is the meeting? When is your birthday? When is your birthday? When do you travel to China? When do you travel to China? How? ¿Cómo? How? Ahora en inglés nosotros vamos a utilizar la palabra how para preguntar cuántos años uno tiene. Aparte de preguntar how referente a una situación de cómo lo hizo alguien, la manera o la forma, en inglés esta palabra se utiliza para preguntar la edad. How old are you? How old are you? How are you? How are you? How can I help you? How can I help you? Entonces, estas frases al momento de recibir a alguien, algún ejecutivo de Estados Unidos, podemos también ya ahorita con estas frases, bueno, ya decirle, how can I help you? How are you? Entonces ya estamos viendo, aparte, antes de explicar los lugares turísticos, ya estamos viendo cómo darle a la persona la bienvenida, cómo ofrecer nuestra ayuda. Who? Who? Person. Who? Person. Who is your favorite singer? Who is your favorite singer? Who are they? Who are they? Who is your friend? Who is your friend? Friend is the same word. Ahora, para hablar sobre la existencia de una cosa, vamos a seguir la siguiente fórmula. Vamos a utilizar la palabra there más el verbo ser, be. There más el verbo ser, verb to be, quiere decir hay, que estamos hablando sobre la existencia de una cosa. Cuando queremos hablar de algo en singular, voy a decir there is. La palabra is me está indicando que es singular. ¿Cuándo utilizamos there is? Para cosas que podemos contar en singular y cosas incontables. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos para darles una mejor idea. También hay una abreviación de esta frase, there is, there's. Esa es la manera informal de decirlo. Tanto una u otra forma es correcto si yo lo leo en un artículo o si alguien más lo dice. Para cosas contables tenemos los siguientes ejemplos. Remember to repeat after me. Acuérdense de repetir después de mí. There is a person. There is a person. There's a car.
There's a car. Si vemos en el segundo ejemplo está la abreviación y del lado del primer ejemplo tenemos la frase normal. Incontables, para cosas que no se pueden contar tenemos un ejemplo aquí. There is milk. There is milk. Ahora, para cosas plurales vamos a utilizar are. La palabra are me va a indicar que es plural. There are. La frase there are únicamente lo vamos a usar con cosas que se pueden contar en plural. Ahora, una nota muy importante, no existe la abreviación en plural. En singular vimos que sí existe, es theirs. Sin embargo, en plural no hay abreviación. Entonces, vuelvo a repetir, there are únicamente es para cosas que podemos contar en plural y no existe abreviación de esta frase. Examples. There are 5 pencils. There are 5 pencils. There are 2 cars. There are 2 cars. Negation. ¿Se acuerdan de esa palabra que siempre les había dicho en las otras lecciones que siempre lo vamos a ver en la negación? Es correcto, es not. Not siempre nos va a indicar que es una negación de la frase. Si vemos aquí, la estructura es igual. There is, there are, únicamente al finalizar vamos a agregar la palabra not. There is, there are not. There is not, there are not. Are indica que es plural, is indica que es singular. Vamos a ver algunos ejemplos de frases de cómo decir una negación cuando no hay algo en nuestra casa o en la oficina o no existe tal cosa y sus contracciones. Acuérdense que una contracción es una abreviación de 2 palabras juntas. There is not a book. There is not a book. Para la contracción voy a unir is not y va a quedar como isn't. There isn't a book. There isn't a book. There are not books. There are not books. Ahora, en la abreviación a lo mejor ustedes me dirán, pero es que nos mencionaste que en la diapositiva anterior no existía abreviación, no existía la contracción. Están en lo correcto, pero aquí en esta diapositiva estamos hablando de la existencia de algo. Para la abreviación existe únicamente en la negación, no en la afirmación. Aquí estamos afirmando que existen varias cosas y aquí estamos diciendo que no hay. Y solamente para there are en la negación utilizamos también la abreviación, como vemos aquí en el segundo ejemplo. There aren't books. There aren't books. No existe la doble negación en inglés. En español nosotros decimos no hay nada. Nada es una negación y no es al principio. Doble negación, no hay nada. Entonces en inglés nosotros no utilizamos eso. Nada más vamos a utilizar una negación. Si yo quiero decir que no hay nada, voy a decir esta frase. There isn't anything. Ahora, ¿cómo vamos a formular preguntas para... Ya vimos en las diapositivas anteriores cómo decir si hay algo, cómo decir cuando no hay la existencia de una cosa. Ahora veamos cómo podemos nosotros preguntar. Para formular una pregunta simplemente vamos a cambiar el orden de las palabras. Veamos en singular cómo lo haríamos. Is there a book? Vamos a invertir
there y is. ¿Se acuerdan que there venía al principio? Vamos a ponerlo después de is. Is there a book? Is there a book? En caso afirmativo, yo voy a decir yes, there is. Yes, there is. Para la negación voy a decir no, there isn't. No, there isn't. Are there books? Para plural, are. Are there books? Yes, there are. Para el caso afirmativo, yes, there are. No, there aren't. No, there aren't. Ahora veamos cómo podemos poner en práctica todo lo que aprendimos en un escenario. ¿Se acuerdan lo que les había mencionado al principio? Cómo recibir a algún amigo de otro país y explicarles cuáles son los lugares turísticos, la comida tradicional, o si van a llevar a algún ejecutivo a cenar, explicarles todo lo que es lo tradicional de nuestro país o de nuestra ciudad. Entonces, algo que comúnmente les preguntarían sería, what are the touristic sites in Mexico? What are the touristic sites in Mexico? ¿Cuáles son los lugares turísticos en México? There is, acuérdense si es un lugar que estamos mencionando. There are para varios lugares o varias cosas. There is el Zócalo. There is el Zócalo. There is el Palacio de Bellas Artes. There is el Palacio de Bellas Artes. There are cenotes in the Mayan Riviera. There are cenotes in the Mayan Riviera. There are the pyramids of Chichen Itza. There are the pyramids of Chichen Itza. Cuando estamos hablando de lugares propios, por ejemplo el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, no existe tal cual la traducción, ya que mundialmente se conoce con la misma palabra. En este caso, pirámide sí existe su traducción en inglés, entonces vamos a poner pyramid. Sin embargo, Chichen Itza permanece igual. Mayan Riviera, el Riviera Maya también tiene su traducción, pero cenote se queda igual. Ahora, otra cosa que les podrían preguntar sería algún lugar. Where? Where can I eat traditional food? Where can I eat traditional food? ¿Dónde puedo comer comida tradicional? ¿Cómo podemos contestar a esta persona? Aquí hay algunos ejemplos. There is the restaurant El Cardenal Centro Histórico in Mexico City. There is the restaurant El Cardenal Centro Histórico in Mexico City. In Monterrey, there is the restaurant El Rey del Cabrito. In Monterrey, there is the restaurant El Rey del Cabrito. There is traditional food on the streets. On the streets quiere decir la calle. Si queremos también decir que hay comida típica en las calles, como fonditas o algunos puestecitos, podemos decirlo de esta forma. There is traditional food on the streets. Now, let's learn another question. Vamos a aprender otra pregunta que nos podrían hacer a nosotros. How can I visit this place? How can I visit this place?
Si nos están preguntando la manera en que ellos se podrían trasladar, yo contestaría you can visit, y el medio del transporte. Ahora, antes de decir el nombre del transporte, que ahorita vamos a aprender en inglés los diferentes tipos, voy a utilizar una preposición muy importante, by. Este siempre va a ir antes de yo mencionar el transporte. Entonces yo voy a contestar, you can visit, puedes visitar. You can visit by bus. You can visit by bus, by subway, by plane, by car. What do you recommend me to buy? What do you recommend me to buy? Esta sería otra pregunta que les harían para ver qué tipo de artesanías o recuerdos podrían llevarse de regreso a su país. Entonces, hay dos formas de contestarle a la persona que nos está preguntando. Una de las formas es there is, utilizando there is, there are, de la existencia de una cosa, hay de esto, hay del otro, o de la manera casual podemos decir puedes comprar esto, puedes comprar lo otro. Para esto vamos a utilizar la palabra can, que es del verbo poder. Can. Veamos las dos formas de contestar. There is tequila. There is tequila. You can buy leather. You can buy leather. Acuérdense, en la palabra leather, recarguen sus dientes superiores sobre la lengua para que les salga bien la pronunciación. Leather. You can buy Mexican candy. You can buy Mexican candy. En resumen, vimos palabras claves para formular preguntas. Questions. What, ¿qué? Where, ¿dónde? When, ¿cuándo? How, ¿cómo? Who, ¿quién? Para explicar la existencia de una cosa, voy a utilizar there is. Me va a indicar que es singular. There is a person here. There is milk. There are va a ser para cosas plural. Are me va a indicar que es plural. There are touristic places. Hay lugares turísticos. Contracciones son abreviaciones de dos palabras. En este caso de there is, vamos a decir there's. Para there are no existe la manera abreviada, la contracción. Otra nota muy importante es que no existe la doble negación en inglés. Si yo quiero decir que no hay nada, voy a decir there isn't anything. There isn't anything. Ahora ya están preparados para poder recibir a ese huésped o ese ejecutivo muy importante para que así puedan destacar en su inglés y explicar qué lugares turísticos puede visitar la persona, mencionar platillos típicos al momento que están ordenando en un restaurante y también recomendar recuerdos que ellos se pueden llevar a su país y así van a tener una hermosa experiencia y un bonito recuerdo de ustedes de cómo brindaron su ayuda. Espero que les haya gustado la clase. Thank you for watching and I'll see you in the next lesson.